Buen día, vamos a empezar a trabajar hoy con el concepto de nomenclatura de alcanos ramificados. Para eso vamos a hacer primero un pequeño repasito de cosas que ya estuvimos viendo. Acá tenemos los alcanos, las características de los alcanos. Ya sabemos que son compuestos orgánicos, sabemos que son hidrocarburos, es decir, que están formados por hidrógeno y por carbono. Sabemos que son saturados, es decir, que poseen uniones covalentes simples entre carbonos. Sabemos que responden a la fórmula molecular general carbono N, hidrógeno 2N más 2. También sabemos que todos los alcanos poseen un nombre que tiene un sufijo, que es el sufijo ano. Y por último, que existen alcanos lineales y alcanos ramificados. La otra cuestión que ya aprendimos tiene que ver con el tema de las fórmulas. Vimos que existen varias formas de formular a los alcanos. La estructura de Lewis puede ser una, la fórmula desarrollada otra, la fórmula molecular que responde a esta fórmula molecular general, carbono N, hidrógeno 2N más 2, y que en el caso de este compuesto, ¿no?, que tiene 2 carbonos y 6 hidrógenos, será así. Y luego la fórmula semidesarrollada, que es el último tema que estuvimos trabajando, donde ya no se ven desplegadas como acá las uniones entre carbonos, ¿sí?, sino que solo se ven la unión carbono-carbono. Recordemos un minutito, la fórmula desarrollada es aquella en la que se visibiliza la unión carbono-carbono y también se observa la unión entre carbonos e hidrógenos. Acá tenemos unión carbono-carbono y acá tenemos la unión entre el carbono y cada uno de los hidrógenos, en este caso y en este caso también. Y la fórmula semidesarrollada, como dije recién, es aquella en la que se visibiliza la unión carbono-carbono, pero no se despliega la unión entre carbonos e hidrógenos. Es decir, que esta línea que yo tengo aquí es la unión entre este carbono y este. Sería esta y esta de acá, ¿no? Esta unión. Y muy importante entender que esta línea no es entre carbonos y los 3 hidrógenos de aquí. ¿Bien? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a comenzar con el tema de nomenclatura, cómo nombrarlos. Nosotros vimos que, estuvimos trabajando con la nomenclatura de alcanos lineales, ¿bien? Y acá tenemos la nomenclatura de alcanos ramificados, que es el tema que vamos a trabajar hoy. Repasemos un minuto la nomenclatura de alcanos lineales. Tenemos estos 4 primeros compuestos que tiene un carbono y se llama metano. Cuando tiene 2 carbonos se llama etano. Cuando tiene 3 carbonos se llama propano. Y cuando tiene 4 carbonos se llama butano. ¿Bien? Y luego tenemos el pentano, el hexano, el heptano, el octano, el nonano y el decano, que son los primeros 10 alcanos lineales, ¿no? Y en este caso ya vemos que los prefijos que se usan son prefijos que nosotros de alguna manera, en algún momento, hemos aprendido, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un compuesto como este? Bien, este es un alcano ramificado. ¿Cómo lo nombro? Entonces, veamos, porque aquí tenemos una serie de reglas, pero antes de esto vamos a recordar una cuestión que es muy importante, que yo ya les había mencionado en otro video, en otra clase que les di. Dice, una ramificación nunca se halla en un extremo de una cadena. Así que aquí tenemos 4, 5 alcanos distintos, ¿sí? Todos cumplen con esas características que habíamos mencionado al principio, están formados por carbonos e hidrógenos, todos tienen uniones covalentes simples entre los carbonos, todos respetan
la fórmula molecular general, carbono en hidrógeno, Cn+2, después lo vamos a ver eso, pero ahora vamos a comenzar porque mi intención es preguntarles cuáles de estos compuestos son alcanos ramificados y cuáles son alcanos lineales. Así que comenzaremos con este primer compuesto, ¿sí? Y veremos. Ustedes podrían pensar que esto que tenemos aquí y esto que tenemos aquí son ramificaciones, pero no lo son, porque se continúan directamente, ¿sí?, con el resto de los carbonos. Es decir, si cada uno de los carbonos es el eslabón de una cadenita, si yo tomo de este extremo o tomo de este otro y levanto la cadenita, si está apoyada en una mesa, la levanto, lo que obtengo es una línea, ¿bien? Así que este alcano no es un alcano ramificado, es un alcano lineal, ¿bien? Y por lo tanto ya puedo nombrarlo, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Así que aquí tenemos al nonano, ¿bien? Supongamos este otro caso, acá podríamos llegar a pensar lo mismo. Esta parte de la cadena y esta otra parte de la cadena en realidad son continuación del resto de la cadena, así que aquí también tenemos un alcano que es lineal, ¿bien? No es ramificado. Y si quisiéramos nombrarlo, nos fijamos cuántos carbonos tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quiere decir que aquí también tenemos al nonano. Veamos este caso. Si nosotros pudiéramos sospechar que esta que tenemos acá y que esta que tenemos acá son ramificaciones, esta que tenemos acá no es una ramificación, ¿no? Imaginándonos siempre que si esto fuese una cadena, una cadenita, si yo tomo este extremo y la levanto, me voy a encontrar con que se continúa con el resto de los eslabones que serían los carbonos. Bien, ahora, en este caso ya no, aquí ya aparece una ramificación. Recordemos que una ramificación nunca se halla en un extremo de una cadena. Bien, por lo tanto, este sí es un alcano ramificado y no sabemos cómo nombrarlo. Bien, ya veremos más adelante. A pesar de que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos, no se llama nonano. El nonano es el alcano lineal. Bien, veremos qué pasa con estos nombres más adelante. Aquí tenemos otro ejemplo de un alcano. Si yo selecciono esta parte de la cadena y esta otra parte, puedo decir que esta parte sí es una ramificación y que esta parte no es una ramificación, ¿no? Está tomando la cadena principal más larga. Bien, entonces aquí lo que tenemos es un alcano ramificado que tampoco sabemos nombrar. Y en este otro ejemplo, tanto esta parte como esta otra son ramificaciones y por lo tanto es un alcano ramificado que no sabemos cómo nombrar. Ahora sí, vamos a aprender a nombrar los alcanos ramificados y para eso hay una serie de reglas. Pero antes de conocer las reglas que se han establecido para poder nombrar a los alcanos ramificados, es necesario saber a qué se llama ramificación. Bien, veamos aquí. Aquí tenemos qué es una ramificación y dice, una ramificación es el resultado de quitar un hidrógeno al alcano correspondiente. A ver qué quiere decir esto. Supongamos este compuesto. Yo aquí tengo el metano. Si yo al metano le saco un hidrógeno, en lugar de aparecer carbono hidrógeno 4, va a aparecer carbono hidrógeno 3 y este enlace va a quedar sin el elemento que le comparte los electrones. Bien, a esto que ustedes ven acá se le llama ramificación. Sigamos aquí. Acá tenemos otro compuesto, el etano. Si yo le saco un hidrógeno, que puede ser de este extremo, de este otro,
Veamos, acá yo lo dejé igual, pero este extremo no lo dejé igual. Le saqué un hidrógeno. Ahora hay un enlace que quedó sin especificar qué elemento le está compartiendo un electrón a este carbono, ¿no? Entonces, acá tenemos una ramificación. Sigamos con este otro elemento, el propano. Si yo le saco un hidrógeno, en este caso se lo voy a sacar de aquí, ¿sí? Tengo carbono hidrógeno 3, carbono hidrógeno 2, y en este caso, en lugar de decir carbono hidrógeno 3, va a decir carbono hidrógeno 2. Si ustedes miran acá, este carbono ahora tiene un enlace que está sin el elemento que le está compartiendo electrones. A estas tres se las llama ramificaciones. Analicemos un minutito. Cada carbono tiene 4 uniones posibles, se une con 3 hidrógenos y el tercero está, digamos, el tercer electrón está sin el elemento que lo aparea, ¿no? Acá en este otro caso lo mismo, este carbono tiene 2 hidrógenos, 3 con este carbono, ya son 3 uniones estabilizadas, y la unión de aquí arriba no está estabilizada. Bien, y en este caso lo mismo, este carbono tiene 2 hidrógenos más una unión más 3 uniones estabilizadas y la cuarta que no está estabilizada. Bien, para nombrar a estas ramificaciones cambio el sufijo ano por -il. Por lo tanto, el metano cuando está en forma de ramificación se llama metil. El etano, cuando está en forma de ramificación, se llama etil. Y el propano, cuando está en forma de ramificación, se llama propil. Bien, cuando tienen un hidrógeno menos. ¿Sí? Ahora sí, veamos las reglas. Y entonces yo elijo este compuesto ramificado para identificar las reglas. La primera dice que hay que identificar la cadena principal. ¿Esto qué significa? Significa que la cadena principal es la más larga que se observa en toda la fórmula semidesarrollada. Si nosotros miramos acá y queremos fijarnos cuál es la cadena más larga, fíjense, podríamos decir que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Acá tendríamos una cadena posible. O podríamos decir 1, 2, 3, 4, 5. O sea que ya esta cadena no es la más larga. O podríamos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, podríamos tomar a esta cadena como la más larga. ¿Sí? O podríamos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Bien? O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, yo acá, cuando empiezo a contar, me encuentro con que tengo un montón de opciones de cadenas para identificar como la principal. ¿Sí? Tiene que ser la más larga. Y acá tengo varias opciones de cadenas de 6 carbonos como la más larga. Es decir, no hay de 7 ni de 8, bien, hay de 6. Entonces, ¿cuál voy a elegir? Puedo elegir cualquiera. Puedo elegir la horizontal, que es esta. Puedo elegir esta otra, que está acá. Puedo elegir esta otra. Bien, yo voy a elegir, acá dice la cadena principal más larga, no siempre tiene que ser la horizontal. No siempre tiene que ser la horizontal. En este caso yo puedo elegir esta que es la horizontal. Bien, pero no siempre. Entonces, es decir, no siempre tengo que elegir la horizontal, porque ustedes tienden normalmente a marcar la cadena más larga como la horizontal y a veces no es la más larga. En este caso justo coincide con que esta cadena es tan larga como esta otra, ¿sí? Que tiene 6. Yo voy a elegir esta otra para que ustedes se saquen de la cabeza que la horizontal es la única que puedo elegir. ¿Bien? Entonces yo voy a elegir esta cadena de 6 carbonos como mi cadena principal. Luego dice,
La cadena principal le da el nombre de base al hidrocarburo. Si yo tengo 6 carbonos en la cadena principal, yo ya sé que este compuesto en el nombre va a tener la palabra hexano. ¿Bien? Porque yo ya tengo 6 carbonos aquí. ¿Sí? Pero todavía me falta seguir nombrando. ¿Por qué? Porque todo lo que queda por fuera de la cadena principal es una ramificación. Y a mí me falta decir dónde están las ramificaciones y qué ramificaciones tengo para poder nombrar a todo este compuesto. En este caso, esta es una ramificación y esta es otra ramificación. Bien, que quedaron por fuera de lo que yo identifiqué como cadena principal. Bien, pero ¿cómo se llaman y cómo las nombro? Bien, entonces ahora sí vamos a continuar con la diapositiva que sigue. Vuelvo a tomar este compuesto, sigo aquí identificando mi cadena principal. Ya sé que una parte del nombre es hexano, me falta identificar el resto y veamos. Siguiente regla. Para continuar, tengo que enumerar los átomos de carbono de la cadena principal. Es decir, yo tengo que ponerle número a todos estos átomos que están acá. Bien, le tengo que poner un número. Después van a ver para qué es ese número. ¿Sí? Y dice, se comienza a enumerar la cadena por el extremo más próximo a la ramificación. A ver, yo tengo una ramificación de este lado y una ramificación de este otro lado. Este extremo está a 2 pasos de esta ramificación, ¿no? En cambio, este extremo está a 1, 2, 3 pasos de esta ramificación. Por lo tanto, voy a empezar a nombrar desde el extremo, a enumerar, perdón, desde el extremo más cercano a la ramificación, así que voy a empezar a enumerar desde acá, porque este extremo está más cerca de esta ramificación. Entonces, este carbono va a ser mi carbono número, perdón, aquí señalé los 2 extremos. Dice, en el ejemplo reconozco 2 ramificaciones, que son esta y esta de aquí, y para contar los átomos de carbono, comienzo por el carbono más cercano a la ramificación, y entonces, veamos, empiezo a contar por acá. Este va a ser mi carbono 1, este va a ser mi carbono 2, este va a ser el 3, este el 4, este de acá va a ser el 5 y este va a ser el 6. Enumeré a los carbonos de mi cadena principal, ¿bien? Y luego, ¿qué dice? Dice que tengo que reconocer el o los radicales alquilo que forman las ramificaciones, que son este y este, ¿no? Este es una ramificación etil, porque tiene 2 carbonos. Y este es una ramificación metil, porque tiene un solo carbono, ¿no? ¿Se acuerdan esta primera diapositiva que habíamos estado trabajando hace un ratito? Esta de aquí, ¿bien? Bueno, fíjense, esta es la ramificación metil, carbono hidrógeno 3, más un enlace no estabilizado, y esta es una ramificación etil, carbono hidrógeno 3, carbono hidrógeno 3, 2 y un enlace desestabilizado. Bien, entonces, volvamos acá, lo que tengo es una ramificación etil y una ramificación metil. ¿Qué sigue? Tengo que establecer la posición de la o las ramificaciones identificadas. ¿En qué posición está la ramificación metil? Está enganchada al carbono 2, al eslabón 2 de la cadena principal. ¿Bien? ¿Y en qué posición está la ramificación etil? La ramificación etil está unida al eslabón 4 de la cadena principal. ¿Bien? Así que yo voy a identificar que el metil está en la posición 2, 2-metil, y que el etil está en la posición 4. Bien, acá la tenemos, 4-etil. Quiere decir que esto ya va a aparecer en el nombre. 2-metil,
4-etil. Esto tiene que aparecer en el nombre. Este numerito indica en qué posición de la cadena principal está la ramificación metil y este número en qué posición de la cadena principal está la ramificación etil. Bien, ahora vamos a nombrar el compuesto. Hexano aparece y luego dice que hay que tener en cuenta el orden alfabético de las ramificaciones, ¿sí? Es decir, cuando yo nombro las ramificaciones acá, no importa la posición, no lo escribo en orden numérico, ¿sí? De menor a mayor o de mayor a menor. Lo que tengo en cuenta para nombrar es el orden alfabético. Y yo tengo la palabra metil y la palabra etil. Por lo tanto, tengo que nombrar primero al etil y después al metil. ¿Bien? Porque primero viene la E y después la M. Así que voy a decir 4-etil y luego voy a decir 2-metil. Por lo tanto, este compuesto que tenemos acá se llama 4-etil, 2-metil hexano. ¿Bien? Y por último, la fórmula molecular general, carbono 9, hidrógeno 20. ¿Cómo sabemos que tiene 9 carbonos y 20 hidrógenos? Bueno, tenemos dos opciones. Una es ponernos a contar aquí, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Carbono 9, ¿sí? Y si tengo 9 hidrógenos, perdón, 9 carbonos, voy a tener 2 por n más 2 hidrógenos, 2 por 9, 18 más 2, 20 hidrógenos. Si esta fórmula molecular, ¿sí? Respeta la fórmula molecular general de los alcanos, y yo cuento acá los hidrógenos, me voy a encontrar con que tengo 20 hidrógenos. 3 más 2, 5, 6, 7, 8, 9, y 3, 12, y 3, 15, 17 y 3, 20. Es decir, que esta fórmula molecular está respetando a la fórmula semidesarrollada que estoy viendo acá. No es el nonano. Este compuesto que tiene carbono 9, hidrógeno 20, no es el nonano, porque no es un alcano lineal, es un alcano ramificado. Este compuesto es el 4-etil 2-metilhexano. Este es el nombre. ¿Bien? Ahora bien, la otra manera de construir la fórmula molecular de un compuesto ramificado es mirando directamente el nombre. En vez de contando, yo puedo mirar el nombre. El hexano, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 6. Un metil, ¿cuántos carbonos tiene? 1. Así que son 6 y 1, 7. Y el etil, que tiene 2 carbonos más, van a ser 9 en total. ¿Bien? Bueno, a ver, una cuestión más. ¿Qué sucede cuando tenemos más de una ramificación con el mismo nombre? Veamos. Nosotros acá tenemos el mismo alcano que yo les nombré antes, perdón, no es exactamente el mismo porque yo ahora les agregué una ramificación más. Bien, sí es el mismo en el sentido de que su cadena principal es de 6 carbonos, ¿no? Entonces, acá tenemos todas las reglas: identificar la cadena principal, enumerar los carbonos de la cadena principal, ya tenemos identificada la principal, ya tenemos enumerados los carbonos de la cadena principal, sigo, reconozco el o los radicales alquilos que forman las ramificaciones, en este caso son estos 3, ¿sí? En cuarto lugar, ¿qué dice? Establecer la posición de la o las ramificaciones identificadas. Tengo una ramificación metil en la posición 3, una ramificación metil en la posición 2 y una ramificación etil en la posición 4. ¿Bien? Y luego dice, nombrar el compuesto. ¿Bien? Entonces, tener en cuenta el nombre de base. Yo ya sé que el nombre de base es el de la cadena principal más larga, que en este caso, como en el compuesto anterior, también es el hexano. Bien, quiere decir que en mi nombre va a aparecer la palabra hexano. Sigo adelante. Tener en cuenta el orden alfabético de las ramificaciones. ¿Sí? Yo tengo
En la posición 4, ¿sí? El etil, así que en principio los voy a nombrar primero, y en la posición 2 y en la posición 3 tengo 2 metiles, ¿no? Entonces yo podría escribir que en la posición 2 tengo un metil y que en la posición 3 tengo otro metil. Pero tengo que tener en cuenta la cantidad de ramificaciones que se repiten. Y en este caso, yo tengo 2 ramificaciones que se están repitiendo, ¿sí? El metil en la posición 2 y el metil en la posición 3. Así que, si se repiten, voy a agregar un prefijo. Como se repite 2 veces, voy a agregar el prefijo di. Sigo adelante. Entonces, este no es el nombre del compuesto. Yo podría decir 4-etil, 2,3-dimetil hexano. Analicemos un minutito esto. 4-etil, porque tengo el etil en la posición 4, y después en la posición 2 y en la posición 3 tengo metiles. En vez de escribir 2-metil, 3-metil, pongo 2,3-dimetil hexano, ¿sí? Pero hay una cuestión más, que es la cuestión del orden alfabético. Ahora, la ramificación etil y las ramificaciones dimetil, ¿cómo las voy a nombrar? Así no, al revés, primero la D y después la E, ¿sí? Por lo tanto, 2,3-dimetil, 4-etilhexano va a ser el nombre de este compuesto, ¿sí? Bueno, voy a continuar en el siguiente video.